muy importante. Marcos, capítulo 14. Estamos en los últimos capítulos de Marcos. Y vamos a comenzar con versículo 41. No. Perdón. Me equivoqué. 51. Dice la palabra así. Pero cierto joven le seguía. Nota, probablemente este joven es Marcos, para que sepáis, porque son solo 2 versículos que hablan de él. Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles calentándose al juego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban. Porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aún así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús, diciendo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle puñetazos, y a decirle, y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle, profetiza, y los alguaciles le daban de bofetadas. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo, no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí, este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, yo no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Bueno, como tenemos 2 párrafos grandes, 2 escenas importantes en la vida de Jesús, me era difícil escoger en cuál me iba a enfocar. Entonces he decidido enfocarme más en la negación de Pedro
que en la otra que es Jesús ante el concilio. Aún así, vamos a hablar un poco de Jesús ante el concilio. Pero para empezar, quisiera que penséis en algún momento en tu vida, alguna cosa que tú has hecho de lo cual estás muy avergonzado. Algún acto, algunas palabras que tú has dicho que quizá han lastimado a otra persona. Quizá tú te comprometiste a lograr una gran hazaña y no lo hiciste. Fracasaste, te humillaste públicamente. Quizá rompiste un compromiso que tenías con una persona, con una novia, con un novio, con tu marido, con tu mujer. O quizá lastimaste terriblemente a alguien que amabas. Quiero que tengas en mente algo que tú has hecho. No te voy a pedir que lo testifiques, que lo reveles. Pero es importante para que entendamos el texto que vamos a estudiar, que sentimos la emoción que ha de haber sentido Pedro en este momento. Porque así introduzco el tema que vamos a hablar. Porque no importa lo que tú hayas hecho, estoy seguro que lo que sentía Pedro en ese momento, cuando negó a su Señor, sentía más vergüenza y más odio a sí mismo de lo que tú o yo podemos sentir. Ahora, antes de pasar a nuestro pasaje de hoy, quisiera recordaros del texto que leímos y estudiamos, creo que con Peter la semana pasada, la última cena, la cena del Señor. En versículos 27 al 31 encontramos lo siguiente, del mismo capítulo 14. Dicen así: entonces Jesús les dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, pues escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo, ese es Pedro. Pedro dijo, aunque todos se escandalizan, yo no. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Pero él con mayor insistencia decía, aunque tenga que morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Ahora saltemos a nuestro texto. Vamos a ver versículo 66, que dice así. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote. Vamos a reconstruir un poco el escenario aquí. Versículo 54, arriba, nos informa que Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. En otras palabras, Pedro le siguió a Jesús y el grupo de arresto, el grupo que había arrestado a Jesús, pero de lejos. Quizá llegó a la casa del sumo sacerdote por otro camino, no sabemos, pero aunque los demás discípulos se habían dispersado, Pedro siguió al grupo de arresto. Él siguió a Jesús. Y está allí dentro del patio del sumo sacerdote, de la casa donde están juzgando a Jesús. Y ahí están los guardias y él se calienta junto al fuego. Y sabemos que el resto de Jesús en Getsemaní se habían huido los discípulos. Entonces, él sigue el grupo
Es posible que él supiera dónde iba a estar Jesús, dónde iban a llevar a Jesús, no sabemos. Pero al menos una sirviente del sumo sacerdote le había visto, porque lo reconoció. Había estado con el grupo de resto. Entonces, esta mujer se le acerca a Pedro y le dice en versículos 67 y 68, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándolo, le dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Pero él negó diciendo, no lo conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Ahora, esta criada, esta sirviente, tiene un papel importante en la caída de Pedro. Porque ella no se muestra nada amable, ni con Jesús, no se simpatizaba con Jesús, ni con Pedro. Ella le llama a Jesús ese Nazareno, de una forma despectiva. Es dudoso que ella formara parte del grupo de resto, pero ella por lo menos había visto a Pedro, quizá lo había visto caminando con Jesús en Jerusalén en esa semana. Todo el mundo quería echarle vistazo a Jesús. Ella probablemente era una de sus personas. No sabemos si ella era solo un intrometido a quien no le gustaban los extraños, los que venían de Galilea, o si su pregunta era inocente. No sabemos si era una acusación, aunque así lo interpreto yo, pero pudo haber sido solamente una identificación inocente. Pero lo que está pasando aquí es que ella reconoce a Pedro y él lo niega. Niega su relación con Jesús. Pasemos a la segunda negación, versículos 69 al 70. La criada, viéndolo otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí, este es uno de ellos. Pero él volvió a negarlo. Poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Ahora, desafortunadamente para Pedro, esta mujer no será contradicha. Ella empieza a hablar con los demás que están allí abajo en el patio. Acordaos que Jesús está arriba en la casa del sumo sacerdote siendo juzgado. Al mismo tiempo, estamos hablando de las 12, la 1 de la mañana. Es muy de mañana, ¿cómo lo sabemos? Porque el gallo canta a la 1:30 de la mañana. Entonces es muy de noche, hay frío, pero hay las personas que son partes del juicio de Jesús. ¿Perdón? Canta a las 5 de la mañana. En Jerusalén no, a la 1:30. Sí. Aún hoy en día. Sí. Tenemos que ir a Jerusalén. Porque te despierta. A ver si nos dice la verdad. En mi país canta a las 5. Pero no son gallos judíos. Ah, Bueno, entonces esas personas que están allí en el patio son las guardias, son los oficiales, son los que están involucrados de alguna manera en el arresto de Jesús. Y unos de ellos eran personas importantes con cierto poder. Bueno, entonces Pedro se encuentra en una posición peligrosa, ¿no? Porque está siendo identificado por esta mujer y otros y le van a acusar de ser parte de la banda de Jesús. Seguramente eres uno de ellos, dicen ellos, porque eres Galileo. ¿Cómo sabían que era Galileo? Su forma de hablar. ¿Cómo sabemos que alguien es andaluz? Por su forma de hablar. Por su forma de hablar, ¿no? ¿Cómo sabemos que uno es americano? Por su
Por su forma de hablar. ¿Cómo sabemos que uno es venezolano? Por su forma de hablar. Pues ese es un Galileo, viene del norte del país. Y él una vez más niega conocer a Jesús. Dice versículo 71, entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien habláis. Está diciendo, ¿qué quieres de mí? Yo te dije que no conozco a este hombre. Él no significa nada para mí. Yo no tengo ninguna relación con él. No lo conozco. Si yo estoy mintiendo, que Dios me juzgue a mí. Si vosotros estáis mal, que Dios os juzgue a vosotros. Y esa es la versión limpia, porque dice la Biblia que él maldecía, hablaba con palabras fuertes. Y en ese momento, dice versículo 72, el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Ahora, ¿por qué, Pedro? ¿Por qué lo has hecho? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué has negado a tu Señor? ¿Por qué has negado la persona que has dicho que morirías con Él? Estabas dispuesto a morir por Él. Eres todo un traidor. No eres diferente a Judas. Es más, Judas, eres peor que Judas, porque Judas por lo menos vivía de una manera consistente con su carácter, que era un engañador, un ladrón. Pero tú, Pedro, eres el peor cobarde que te puedes imaginar, porque has negado a tu Señor por miedo. Pues, ¿qué pasa aquí? Estamos nosotros ahora a una cierta distancia de este evento, unos 2000 años, pero vamos a recordar lo que había pasado la noche anterior, o más temprano la misma noche. Estaban todos en una cena, la última cena, que supuestamente era la cena más alegre del año. Pero ¿qué pasa en esa cena? Jesús habla todo el tiempo de su muerte. Habla del derrame de su sangre. Habla de que su vida está por acabar. ¿Por qué sigue Jesús hablando de esa forma? ¿Por qué siempre está hablando de su muerte? ¿Por qué insiste tanto que tiene que morir? ¿Quién le gustaría escuchar ese tipo de charla en una cena que supuestamente debe ser agradable? Luego viene una acusación. Jesús acusa a sus propios discípulos. Él dice, todos se demostrarán cobardes en su momento de necesidad. Le van a abandonar. Y Pedro ha de haber pensado, ¿yo? Yo no. Yo soy su mejor amigo. Yo llevo 3 años con él. Yo doy mi vida por él. Es mi mejor amigo de toda la vida. Jesús, ¿no sabes? Yo estoy contigo. Yo soy parte de tu banda. Yo soy líder en tu banda. Yo para nada te voy a abandonar. ¿No sabes qué tan entregado estoy a ti? ¿Dispuesto a servirte? ¿Dispuesto a ayudarte con tu programa? ¿Cómo dices que vas a morir y que yo voy a abandonarte? Para nada. Ahora, sabemos que Pedro había cometido algunos errores. Era un hombre impulsivo, muchas veces hablaba sin pensar. Pero aún así, eran errores de devoción, porque amaba tanto a Jesús. Entonces, la noche sigue, Jesús sigue hablando, la noche se pone tarde, luego salen a Getsemaní, donde ellos esperan descansar. ¿Y qué hace Jesús? Pasa la noche en oración y esperando que los demás también oren con él.
Pedro se cae en el sueño. Jesús le levanta varias veces. 3 veces creo que dice la Biblia. Jesús lo despierta y le reprocha con un reproche. No es nada agradable. Luego viene esa multitud, la banda del resto, el grupo del resto, con sus antorchas y palos. Y ha llegado el momento que Jesús había temido. Pero Pedro no lo va a fallar. ¿Qué hace? Saca la espada. Dice, yo voy a proteger a mi maestro, a mi amo. Y corta la oreja del sirviente del sumo sacerdote. Pero Jesús, ¿no has dicho que llevábamos una espada? Y Jesús le reclama. Pues yo creo que en ese momento entró el temor en Pedro, porque Pedro empezaba a reconocer que Jesús estaba cumpliendo con un plan. Pedro se dio cuenta de que el plan de Jesús era morir. Su plan era morir. Y todos los conspiradores, Judas, los discípulos, incluso Pedro, están haciendo exactamente lo que Jesús dijo que iba a suceder. ¿Por qué? Porque las escrituras tienen que cumplirse. Y Jesús está cumpliendo con las profecías, con el plan de Dios para su muerte. Entonces el viaje de Pedro al patio del sumo sacerdote no es un intento de rescatar a Jesús. No, es un hombre confundido que está tratando de ser fiel a su gran amigo, pero no comprende por qué Jesús quiere morir. Y él tiembla. Está preocupado de su propia seguridad, pero también está preocupado por su amo que no entiende. Y la negación es el siguiente paso y es fácil de tomar. Bueno, ¿qué aprendemos nosotros? ¿Qué enseñanza hay aquí para nosotros? ¿Qué aprendemos de este episodio? Yo creo que una respuesta, y es una respuesta normal, y de eso hablábamos Caro y yo mientras andábamos en el parque antier. Una respuesta es que aprendemos de los errores de Pedro para que no los cometemos. ¿Qué pudo haber hecho Pedro de manera diferente para evitar su caída? ¿Pudiera haber sido más entregado a Cristo? ¿Tú eres más entregado que Pedro? ¿Pudiera haber pasado más tiempo en oración? ¿Más comprometido en la oración? En lugar de protestar en el aposento alto, ¿se pudiera haber examinado a sí mismo más? Pero yo no quiero seguir esa línea, porque no creo que es lo que la Biblia nos está enseñando. No creo que Marcos ha colocado el ejemplo de Pedro en su libro para enseñarnos de no repetir los mismos errores de Pedro. Creo que tenemos aquí un ejemplo en carne y hueso del Evangelio, de la esencia del Evangelio. ¿Y por qué lo digo? Porque Jesús dio la razón por la cual Pedro y los otros discípulos le fallaron. Es la misma razón por la que todo lo demás estaba sucediendo. Las escrituras tenían que cumplirse. Este episodio no se trata realmente de Pedro, aunque Pedro es el actor principal. Piénsalo. ¿Qué está pasando mientras Pedro está mintiendo en el patio abajo? ¿Qué está pasando arriba? Le están acusando a Jesús. Jesús está empezando los pasos que le llevan paso a paso a la cruz. ¿Por qué va a la cruz?
para morir por nuestros pecados. Él está en juicio, sus enemigos lo han arrestado, está cumpliendo con la misión de su Padre. Ahora, cuando hablamos del pecado, que Cristo murió por nuestro pecado, ¿el pecado de quién? El pecado de todos los que confían y descansan en Él. ¿Qué clase de pecado? Toda clase de pecado, todos sus pecados. Pero tú dices, quizá, seguramente hay pecados tan malos que no pueden ser perdonados. Si Pedro niega a Jesús 3 veces, 2 veces antes de que el gallo cante 3 veces, ¿tú crees que tú puedes cometer algún pecado peor de negar a Jesús siendo su mejor amigo? Ahora, Pedro vivía y se movía entre los compañeros más íntimos de Jesús, sus amigos más íntimos. Él pertenecía al grupito íntimo de Santiago, Juan y Pedro, que andaban con Jesús todo el tiempo. Además, Pedro era el líder del grupo. Y aún así, él no pudo vigilar con Jesús en su tiempo más difícil. Y luego lo abandona. Y finalmente niega conocer a Jesús. Pero ¿qué pasa después? ¿Qué sabemos que pasó después con Pedro? ¿Qué le hizo Jesús? Lo perdonó y lo restauró. ¿No es un buen ejemplo del Evangelio? Esa es la esencia del Evangelio. No solo fue perdonado, sino que fue restaurado como líder de la iglesia primitiva, predicador principal de la iglesia primitiva. Mis hermanos, esto es el Evangelio. Este episodio nos enseña el Evangelio. Mientras Pedro cae en el pecado, Jesús está siendo juzgado, está procurando su salvación, nuestra salvación. Jesús está obedeciendo a su Padre para pagar por el pecado de Pedro y de nosotros. Entonces, la enseñanza no es que nosotros tenemos que ser suficientemente buenos como para merecer o para ganar el amor de Dios o la gracia de Dios o la misericordia de Dios. No, es que Dios nos ama y nos extiende su gracia, nos extiende su amor, nos extiende su perdón, no porque nosotros seamos suficientemente buenos, no porque nosotros seamos suficientemente fuertes, comprometidos, entregados, porque no lo somos. Y Pedro tampoco. Si Pedro no era así, nosotros tampoco. Yo no sé cuántas personas me han hablado, me han dicho que les gustaría servir a Dios como pastor, o como misionero, o como obrero cristiano, pero que no pueden porque no son suficientemente buenos, porque han cometido algún pecado o porque están todavía luchando con el pecado en la vida y que no son suficientemente buenos, no merecen ser siervos de Dios. Ahora, vamos a aclarar algo. Tú y yo somos pecadores. Sí, lo sé, tú dices. Pero ahora que soy cristiano, yo no debería pecar tanto. Y es cierto, no debes pecar. Pero tenemos todos un problema. Estamos contaminados por el pecado. Jesús murió en la cruz para perdonarnos de la culpa de nuestro pecado. No vamos a ser juzgados por nuestro pecado. Pero seguimos en esta vida luchando con el pecado, porque mora en nosotros. Y a veces vamos a fallar. A veces fallamos. Y de no ser así, no sería necesario que William nos dirige en una oración de confesión. Entonces, yo quiero tener cuidado aquí también, porque puede que haya alguien aquí que todavía no ha creído
en Jesús, que todavía no ha confiado y descansado en Jesús. Para ti esas palabras no son ciertas, porque la salvación viene por la fe. Y tenemos que confiar, recibir a Jesús como Señor y Salvador, descansar en Él, depositar nuestra confianza en Él, tenerle como nuestro Señor y alabar, para recibir el beneficio de su muerte. Pero Dios, en el momento que nos convertimos, nos da su Espíritu Santo.